Ok, familia, ¿qué me dirían si les digo que algunas impresoras 3D se mueven hacia arriba y hacia abajo para poder moverse hacia un lado y hacia otro? Todo esto y mucho más vamos a aprender hoy en tipos de impresoras 3D. Bueno, bienvenidos al segundo vídeo del curso básico de impresión 3D que estoy haciendo. Recuerden, si hay algunas palabras que no entienden, van a tener a su disposición en los enlaces de la descripción un diccionario de términos de impresión 3D gratuito también, ¿vale? Para que todo sea un poquito más fácil de seguir. Pero bueno, al vídeo que nos atañe, al tema que estamos tratando, tipos de impresora 3D. Sabemos que hay un montón de impresoras diferentes en el mercado y al final, cuando ya nos hemos decidido por una tecnología, que para ello tendríamos que haber visto el vídeo anterior, pero una vez lo tenemos claro y decimos, venga, queremos una impresora FDM, vamos al mercado y hay 200.000 modelos diferentes, algunos de marcas más reconocidas, otros más desconocidos, algunos con más comunidad u otras, y al final se complica como siempre la elección. Una vez sabemos que vamos a comprar una impresora FDM, vamos a hacer una distinción de tres categorías. La primera de ellas, cartesianas directas. La segunda, cartesianas indirectas, y la tercera categoría va a ser impresoras tipo Delta. Empezamos por la categoría número 1, impresoras cartesianas directas. Las cartesianas directas son las más conocidas. ¿Por qué? Porque son las primeras que se empezaron a instaurar y son las más económicas, por lo tanto, las más fáciles de adquirir. Este tipo de impresoras se caracterizan porque utilizan tres motores para el movimiento de sus ejes, un motor aplicado a cada eje. Lo más normal es que el motor del eje Y mueva la cama hacia adelante y hacia atrás, el motor del eje X mueva el cabezal hacia la izquierda y hacia la derecha, y el motor del eje Z o los motores del eje Z muevan todo el carro del puente X hacia arriba y hacia abajo. Como ya les decía, su estructura es la más típica y suele tener una especie de puente central con unas patas estabilizadoras, ¿vale? Unas barras cruzadas para que se estabilice y no tenga vibraciones. Suelen ser las más económicas y, como ya les digo, es de las más extendidas. Aunque en el mercado sí es verdad que hay máquinas que utilizan este tipo de movimientos y que alcanzan otros niveles de complejidad. El movimiento de estas impresoras se hace con una electrónica muy sencilla, ya que no tiene que hacer muchos cálculos y el movimiento es directo. Y esto hace que incluso en impresoras con una electrónica de 8 bits tengamos memoria suficiente como para meter muchas funcionalidades extras, como, no sé, pantallas LCD o incluso detectores de final de filamento o cambio de filamentos y ese tipo de cosas. Ahora vamos con la segunda categoría, impresiones cartesianas indirectas. Este tipo de impresoras también las pueden encontrar en otras nomenclaturas, como por ejemplo Core XY. ¿Por qué es esto? Porque su movimiento se centra principalmente en el movimiento del cabezal en estos dos ejes. Normalmente en estas impresoras el eje Z se limita a subir y bajar la cama a lo largo de toda su longitud, y para el movimiento en los ejes X e Y se utilizan los dos motores a la vez, de ahí lo de cartesiana indirecta. ¿Qué es lo que pasa? Esta tecnología se convierte en algo un poquito más complejo, tanto de calibrar como los propios cálculos de la electrónica, aunque realmente su funcionamiento es relativamente sencillo de entender. Para entenderlo un poco mejor, le voy a dar una dirección que es a donde pueden ir a ver el vídeo del compañero Teaching Tech, que explica muy bien el sistema de funcionamiento de estas máquinas. Pero para los que no saben tanto inglés, les voy a explicar un poquito los conceptos básicos. En este caso, las impresoras utilizan, como ya les digo, los dos motores para mover el eje X e Y siempre en ambas direcciones, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo del sentido de giro de cada uno de estos motores, es decir, dependiendo de qué correa estemos traccionando o empujando, va a ser que el cabezal reaccione de una forma u otra, pudiendo así desplazarse por todo el plano X e Y. Como ya les digo, se ve mucho mejor en el vídeo de Teaching Tech, pero es algo sencillito. Aún así, si quedan con más dudas, por supuesto pueden ponerlo en los comentarios del vídeo. No obstante, este tipo de impresoras presentan muchísimas ventajas con respecto a la otra de ejes directos. ¿Qué pasa con esta? Que al tener un movimiento acompañado por los dos motores, son dos motores haciendo fuerza en vez de uno. Por lo tanto, no solo pueden empujar con carros más grandes o más pesados, sino que además este movimiento lo va a ser mucho más controlado, ya que, por ejemplo, a la hora de frenar inercia, no es lo mismo frenar con el par de un solo motor que con dos motores trabajando a la vez.
Una segunda ventaja que tienen este tipo de impresoras y por las que tanto me gustan es porque pueden alcanzar velocidades mayores. Su estructura, por la propia fabricación de las mismas, ya que necesita tener todos los motores arriba y todo lo demás, suelen ser estructuras bastante más estables, unas estructuras fuertes que permiten disminuir las inercias del carro, o al menos soportar mejor las inercias del carro. Como ya dije, esto acompañado de que está trabajando con dos motores, todo se hace mucho más controlado. Además, cuando tenemos una electrónica lo suficientemente potente, el cálculo de circunferencias y de movimientos en diagonales se hace mucho mejor y más fluido. No obstante, no todo podía ser bueno, y el hecho de utilizar dos motores para el cálculo de todos los movimientos hace que requiera un poco más de cálculo. ¿Qué pasa? Si mantenemos una electrónica de 8 bits y necesitamos hacer todos estos cálculos, vamos a tener que renunciar a ciertas funciones extras. O si no nos queremos conformar, podemos ampliarlo con una placa de 32 bits. Esto va a hacer que tenga suficiente capacidad de cálculo y suficiente memoria para añadir todos los extras que queramos. Si no entienden de qué estoy hablando cuando hablo de placas de 32 bits o de 8 bits o cualquier otro término de esto de la impresión 3D, les recuerdo otra vez que tienen en el enlace de la descripción un diccionario totalmente gratuito y que se irá actualizando a medida que vayan apareciendo nuevos términos. Y ya con nuestra tercera categoría vamos a hablar de las impresoras tipo Delta. Y estas son las que nos hacen volar la cabeza porque, como ya les dije, necesitan moverse hacia arriba y hacia abajo para poder moverse a lo largo del plano. Me explico un poco mejor. Estas impresoras tienen una característica fundamental y es que no utilizan los motores para el movimiento que va a ser el cabezal, sino que sus estructuras suelen tener una serie de pilares, normalmente 3, en las que tenemos unas guías lineales y las correas de los motores se mueven a lo largo de esos 3 pilares. ¿Qué pasa? El cabezal está unido a estos pilares por unos brazos y en función de la posición en la vertical de esos brazos conectores, por llamarlo de alguna forma, va a desplazarse el cabezal a lo largo del plano. En las imágenes que estamos viendo ahora podemos identificar los 3 pilares, las guías lineales y vemos cómo para moverse en el plano el cabezal mueve los brazos hacia arriba y hacia abajo con unas coordenadas polares. Esto de las coordenadas polares es un poquito más arduo de explicar, pero vamos, para llegar a un punto concreto necesitamos un vector y un ángulo. Juntando los 3 vectores con los 3 ángulos, tenemos una posición concreta en el plano horizontal. Dado que el sistema de cálculo de las coordenadas es con este sistema polar, digamos que facilita o hace que sea mucho más fluida la construcción de circunferencias. Además, dada su estructura, por esta forma tan particular, la cama caliente siempre va fijada en la parte baja de la impresora y esta cama nunca se mueve, lo cual hace que le da un punto muy a favor para fabricar piezas muy esbeltas, ya que al no moverse la cama no tienen movimientos de vaivén y vibraciones que podrían hacer que se desprendiera o que se deformara una pieza muy alta. Eso sí, si antes hablamos de las cartesianas indirectas y su complejidad de cálculo, esto ya es otro nivel. Aquí estamos hablando de coordenadas polares y de movimiento de ejes verticales. Esto complica muchísimo el cálculo y su calibración. Es decir, si eres principiante no te recomiendo para nada una impresora de este tipo que la tengas que montar tú. Si ya viene montada, son muy buenas, pero si la tienes que montar tú, su calibración va a ser muy compleja. Además, como les decía en las impresoras anteriores, este requerimiento de cálculo, que ya les digo que es bastante más incluso en las tipo Delta, hace que prácticamente, aunque yo tengo en el trabajo una que trabaja con una tecnología de 8 bits y funciona, se hace casi indispensable una placa electrónica de 32 bits, ya que con una de 8 bits apenas podemos añadir un poco de una pantalla, una lectura de tarjetas y muy poquito más. Son impresoras que a nivel de extra, con una tecnología de 8 bits, se quedan muy cortitas. Recuerda que si sigues teniendo dudas de los tipos de impresoras después de ver este vídeo, déjalo en los comentarios o ponte en contacto conmigo en mi página web. Para eliminar posibles confusiones les voy a hablar también de algunos elementos que pueden tener o no en común todos los tipos de impresoras de los que hemos estado hablando. Y es, por ejemplo, los cerramientos. Hay impresoras, ya sea Core XI tipo Delta o incluso de las cartesianas directas, que pueden tener una estructura que no facilite la opción de cerrar la estructura. Es decir, ponerle paneles en los laterales o alrededor de la impresora y que se corte un poco el flujo de aire. Esto, si quieres imprimir ciertos materiales técnicos como el ABS,
es algo indispensable, ya que son materiales que necesitan un ambiente muy controlado. Otro elemento común de estos tres tipos de impresoras y que les van a necesitar controlar es el tema de los sistemas de extrusión. Pero de eso no hablo en este vídeo porque tengo otros 3 vídeos en los que hablo de ello muy extendido y que creo que les van a gustar mucho. Bueno, y ya que hablamos de sistemas de extrusión, tenemos que hablar también de los sistemas donde depositamos nuestra extrusión, que no es otro que la cama de impresión. En los 3 tipos de impresora que estamos tratando, nos vamos a encontrar con camas de impresión que pueden ser frías o calientes. Y esto es curioso. Cuando nosotros depositamos el material encima de la cama, necesitamos que haya cierta adherencia. Normalmente el material con el que solemos empezar es el PLA y para este tipo de materiales, pues con algunos adherentes nos es suficiente y no hace falta una cama calefactada. Pero ¿qué pasa? Hay otros materiales como el ABS, el ASA y algunos materiales así, en los que la cama calefactada se hace indispensable. Y esto es porque la curiosidad viene porque las camas calefactadas son un invento hecho para la impresión 3D doméstica, para abaratar costes. Porque realmente lo que buscamos no es calentar la base para pegarla, sino que toda la pieza tenga una temperatura mejor distribuida. Esto es un tema un poco largo de explicar, así que si les interesa, déjenlo en los comentarios y haré un vídeo de ello. Después de toda esta información, creo que ya estamos a un pasito más de entender qué es todo esto de la impresión 3D y cómo trabaja. Así que nada, les animo a que vean en la lista de reproducción del curso los 3 vídeos de extrusión. Y en el próximo vídeo ya pasaremos un poco a la configuración de nuestras impresiones. Así que si no se lo quieren perder, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en la senda de la impresión perfecta.